Deciré, mira, ante todo, gracias por estar aquí con nosotros. El tema que me propones es un tema que está muy sobre el tapete, en especial ahora, después de lo que ha acontecido en los últimos, digamos, 5 o 6 años, por poner así una fecha o un tiempo, donde vemos que hoy en día existe una gran tendencia a desarrollar en las personas apegos. Apegos, codependencia, no solamente en la parte de relaciones interpersonales, sino con un sinnúmero de, digamos, de implementos que nos llevan a esa parte de no tener la capacidad de ser autosuficientes con nuestra esencia, con nuestra persona, sino sentir que el propósito o lo único que te motiva Ujú. a tener como ese pequeño, digamos, de incentivo, esas vías dopaminérgicas, esa parte de sentirte hiperestimulado a través de lo que está afuera. Bienvenido, querida. Gracias, igualmente a ti, gracias por invitarme. Sí, mira, el tema es un tema muy importante porque hoy en día, de hecho, es lo que yo más veo y lo que vemos en el día a día. Mira, la dependencia emocional, la codependencia, es una forma de relacionarnos donde anteponemos nuestras propias necesidades y deseos a las necesidades de otra persona. Y esto se ve mucho y donde lo vemos más es en las relaciones de pareja. Pero como tú dices, realmente la codependencia, como yo digo, es parejo. Cuando se es codependiente, se es codependiente en relaciones de trabajo, en relaciones familiares, en relaciones de pareja. Lo que pasa es que en las relaciones afectivas de pareja es donde nos encontramos la mayoría del tiempo más vulnerables porque es donde nos dejamos ver. Entonces, definitivamente es donde más lo vemos. Pero esa codependencia es realmente eso. Es esa necesidad de llenar algo interno con algo externo, Digamos que que puede entonces, ser sexo, poder, dinero, drogas, personas. o sea, podemos decir que aquella persona que quizás tenga o vamos a suponer que se consulta contigo, que diagnosticada quizás dentro de esto el levantamiento de los perfiles psicoconductuales, por llamarlo de esa manera, si no me equivoco, se define como una persona que tiene una codependencia, por ejemplo, en su relación, ¿verdad? O sea, un apego. Claro. Entonces, la pregunta mía, ¿quiere decir que ese tipo de personas, usualmente, eso es una forma, es un perfil conductual en cada rol de su vida? Podría decirse. Sí, pudiera decirse perfectamente. Es una persona, como dije anteriormente, por ejemplo, un codependiente es aquella persona que se siente todo el tiempo como si no fuera valorado lo suficiente, como si nada de lo que hace es suficiente para la otra persona, pero es porque sus acciones están relacionadas hacia la respuesta del otro. Entonces, si yo no veo una respuesta satisfactoria para mí, entonces siento que tengo que seguir dando. Y esto realmente se basa mucho en la suposición también, porque las personas no son totalmente honestas todo el tiempo. O sea, más o menos para ir aterrizándolo, ¿verdad que Ujú. sí? O sea, ya creo que tú has definido, dentro del contexto del marco que tú manejas, lo que es ser codependiente Exacto. en una relación interpersonal con alguien, pareja, ese tipo de cosas. Pero una persona, por ejemplo, en conversaciones he visto, inclusive he tenido algunas lecturas, he hecho, donde hay personas que son más propensas a dar y otras personas son más propensas a recibir, que es lo que llaman giver and taker, ¿verdad que Exacto. sí? Y, por ejemplo, utilizo la palabra ejemplo, que he visto casos de personas, por ejemplo, que encuentran mucho más placer en la parte de quizás no estar preparados para recibir, solamente quieren dar. Y esa parte de dar y tú sentir que tú eres instrumento quizás para saciar, satisfacer, y esa parte de retribuir tu acción con un gracias o, por ejemplo, tú sentir que tú eres valorado por lo que tú haces, eso podríamos considerar también algún tipo de codependencia. ¿O cómo tú podrías definirlo? Para yo entender, ya yo entendí más o menos lo que tú estabas Ya. comentando, esa parte de que no era Ujú. suficiente. Pero, por ejemplo, en ciertos momentos, en mi vida personal, incluso tuve que trabajar en ciertos momentos, pero fue más un proceso de me Consciente. retroalimé, introspección mía, de que muchas veces yo, a mí me gusta servir, me gusta dar, me gusta sentirme, incluso parte de las cosas que me llevó a pensar en un momento, yo podía ser narcisista, pensé yo, inclusive me traté bajo la guía con el licenciado Mario Minaya, me traté con él y me hizo un referimiento donde un
psiquiatra, que incluso cuando le comenté a mi hermana Ana Simó quién era, me dijo, wow, ese tipo uno de los más duros aquí en ese tipo de trastornos en la parte, y resultó que yo no tengo ese trastorno. Pero sí me dijo que parte de mi personalidad que tenía que ver con esa parte de la gratificación en las vías dopaminérgicas, en la cual yo era una persona excesivamente preocupada por mi preparación intelectual, en la parte profesional, Claro. y también en los roles que yo me defino en mi vida. Escucha esto. Él me dice que sí yo tengo esa vía dominante en mi personalidad. O sea, esa parte que, por ejemplo, yo, todavía a esta altura del juego, yo sigo leyendo, y los libros que yo siento que me dan herramientas para yo ser una vía en mi profesión de bienestar y sanación a través de lo que yo hago, pues me hiperestimula hacerlo. Claro. Y incluso en momentos de mi vida donde he entrado en un quizás letargo momentáneo de poca motivación para prepararme, pierdo motivación en otros aspectos de mi vida. Entonces, yo más o menos ya explicándote esto, porque me interesa que tú comiences a definir cuáles serían los aspectos que una persona que nos está escuchando pueda comenzar a evaluarse para saber si encaja en este tipo de trastorno conductual que tú no estás exponiendo en el día de hoy. Ok, perfecto. Mira, me hablaste de varias cosas, pero empezando por el hecho de que definitivamente hay un rasgo de personalidad que específico, que es el dador. O sea, no es una casualidad que a mí me interese esta vocación de servicio, de ayudar a otros, de prestar mis conocimientos y mis experiencias, igualmente a ti. Entonces, tenemos que tener una personalidad específica. No es cualquiera que hace este tipo de trabajo. O sea, hay que tener una vocación. Cualquiera la hace, pero no cualquiera se presta para realmente servir. Ahora, ¿hasta qué punto servir realmente no lleva a una codependencia? Es cuando yo sirvo, tú sirves, pero tú no te olvidas de ti. Tú no dejas a un lado las cosas que son importantes para ti. Entonces, prestar un servicio, lo que tú hablabas al principio de una persona que es dadora, que es el giver, y el otro el taker, realmente una persona que simplemente dé y no reciba es una persona que tiene baja autoestima, que es una de las características de la codependencia, porque al margen de que no todo el tiempo las relaciones son dame y toma, verdaderamente hay placer en dar. Yo siento inclusive en lo personal, y yo he tenido que trabajar mi propia codependencia. Vengo de patrones codependientes de hace años a nivel relacional, familiar. Explícame de nuevo esa parte. La parte de que, por ejemplo, aquel que le gusta solamente dar, pero no sabe recibir. Exacto. Bueno, eso es un patrón de baja autoestima, porque realmente el ser humano necesita una retroalimentación emocional. O sea, nosotros necesitamos sentirnos amados, sentirnos queridos. Cuando una persona solamente encuentra su valía en la medida en que se da a los otros o a una persona en particular, más evidentemente, definitivamente hay un problema de autoestima. Porque no quiere ser que yo ahora que estoy trabajando esto, el mayor beneficio que yo tengo de esta charla, de esta conversación que tenemos, este conversatorio, pues realmente es que le sirva y que edifique a otras personas. Sin embargo, yo me estoy también ayudando con esto. O sea, yo me estoy dejando ver. Hay un elemento de doble vía. Cuando una persona simplemente da y otra solamente sabe tomar, pues obviamente aquí yo me estoy refiriendo al que da constantemente. ¿Cuándo dar realmente se convierte en un problema? Cuando te empieza a doler. Porque también decimos, cónchole, pero entonces querer mucho, preocuparse mucho por el otro, esas son las inquietudes que la gente Podríamos decir no saber poner límites. No saber poner límites, eso es una cosa. O sea, no saber y poner límites es ponernos límites. Las personas entienden que le ponemos límites a los demás y yo realmente soy impotente ante los demás. Lo que yo no soy impotente es ante lo que, hasta donde yo me permito llegar y donde yo permito que otros lleguen. Quiere decir que si yo te digo no me hables mal, yo te lo dije, yo puse mi límite.
no te voy a permitir que me hables mal, pero eso no quiere decir que tú no me sigas hablando mal, porque tú tienes tu propia cabeza, tú eres tu propio ser. Ahora, yo sé que la próxima vez que me empieces a hablar mal, yo ya tomé una decisión y es realmente retirarme. Entonces, es la decisión, es lo que yo hago dependiendo de la forma en que el otro me trate. Poner límites es saber dónde empiezo yo y dónde termino yo y dónde empieza la otra persona. El codependiente no tiene límites. Sus límites son constantemente difusos. Por ejemplo, ¿dónde encaja aquella persona, deciré, que no sabe decir no? Aquella persona, por ejemplo, que responde rápidamente para tratar de complacer al resto siempre. Una persona que no sabe decir no, no puedo. O sea, o que en lugar de saber si tiene la respuesta ya, digamos, certera, de, por ejemplo, ¿tú crees que tú me puedas prestar 5,000 pesos? Déjame ver. Claro, Ya tú sabes que no. pero Pero tú no prefieres sabe. alargar esa parte porque tú lo que quieres es encajar y tú quieres quedar bien con todo el mundo. ¿Dónde encajaría ese tipo de personas que tienen ese tipo de conducta? Bueno, yo te voy a decir que una de las características de la persona codependiente, que quiero también especificar, que a mí no me gusta etiquetar, definitivamente los nombres son para que el personal que trabaja salud mental pueda ubicar un sinnúmero de características de personalidad y saber cómo tratar a ese individuo. Pero no es que la gente tiene que ponerse, yo soy un codependiente, yo soy esto, usted es un ser humano y tiene ese tipo de características, pero ciertamente usted no puede dejar de ser un ser humano, pero sí puede dejar de ser codependiente, porque son características de su personalidad. Entonces, una persona que no sabe decir no también caería dentro de de la Una de característica las características. de una persona que tiene baja autoestima, que no sabe poner límites, porque oye lo que hace el que no sabe decir no, generalmente lo que está haciendo es que está buscando la validación de los otros, pero por tratar de quedar bien con la mayoría de las personas, termina quedando mal con muchísima gente y no queda bien Y consigo digamos que misma también tampoco. digamos que muchas veces se coloca en último lugar. O sea, a veces también yo dije, bueno, me comprometí, aún sabiendo que me iba a ser casi imposible, y postergo la noticia de que no, y lo dejo para última hora cuando ya prácticamente es irrevocable que no voy a poder cumplir. Entonces, digamos entonces que también hay un marcador importante de baja autoestima en esa. Claro, definitivamente, porque la pregunta sería, ¿por qué no dijo que no desde un principio? ¿A qué es que le teme? Y realmente el ser humano maneja un montón de miedos. Y los miedos tienen que ver con lo que nosotros queremos que los demás vean de nosotros o nos acepten, por lo que nosotros creemos que debemos de ser aceptados. Y realmente andamos como las cebollas, con una cantidad de máscaras frente a las demás personas y no sabemos realmente quiénes somos. Muchas veces porque al final yo realmente no me atrevo a ser yo. Porque temo que para ti eso no sea suficiente, que a ti no te agrade. Digamos que una tendencia dominante a acomodar lo que tú eres y modificarlo de forma para tú encajar dentro de las expectativas de cada persona. Exactamente. Lo que pasa es que eso es imposible. Eso es imposible, porque ¿cómo tú puedes realmente, si tú eres una persona que no sabe decir que no y te invitan a 4 cosas esta semana, a cuatro eventos que tendrías que asistir, pero de entrada tú sabes que probablemente no puedas asistir ni a siquiera a uno, por ejemplo, ¿por qué tú no lo dices de una vez? ¿Y por qué te pasas? Y ahí viene el tema de la ansiedad, que es producto de la misma codependencia. De cosas que Que tengo te quedas pendientes. preocupada como pendiente, Quedas pero generando el compromiso. Dije que claro, no, y entonces tú crees que estás ausente en el presente, pero eso queda en tu subconsciente. El compromiso, voy a quedar mal, coño, qué vaina, no sé qué hacer ahora. Deja ver cómo logro cumplir, exactamente. aunque yo sepa que quizás no lo voy a hacer o voy a quedar mal. Cuando una persona, deciré, ¿cuáles serían los factores en el desarrollo de la conducta de la infancia a la adultez que nos llevan
a una persona a ser codependencia? Mira, Codependiente, perdón. Sí, bueno, realmente eso tiene que ver con los mismos patrones relacionales. Tú sabes que la primera instancia de socialización en la vida de un individuo es la familia, la casa, y luego la escuela. Son los dos lugares donde pasamos más tiempo en los años más importantes de nuestra vida. Digamos, donde se va construyendo. Donde se va construyendo nuestro yo, nuestra autoestima. Venimos de una familia que nos valida los sentimientos. Por ejemplo, hay padres que creen que protegiendo a los hijos yo cuando hablo de validar, que me acabas de preguntar cuáles son las cosas que se dan, validar es poder, al margen de que tú no entiendas cómo está, por qué está llorando una niña de 5 años, un niño de 6, porque un amiguito no le habló, lo que sea, y a ti te parece una tontería, y tú estás llorando por eso, mija. No, hombre, pero mira, porque en realidad el padre lo que trata es de que su hija no se sienta mal, pero en realidad lo que está es invalidando. Desde ese momento, esa personita empieza a entender, pero si esto no está bien, según mi mamá o mi papá, que son mis únicos referentes, yo tengo que tratar de sentirme de otra manera. Y entonces ahí uno empieza a ver qué es lo que realmente satisface a papá y a mamá y los hace felices en ese sentido. Luego está la cuestión que... Pero un momento, pero dentro de ese mismo ejemplo, ¿cuál sería la forma correcta de abordar el caso? Esa niña de 5 años que tuvo un inconveniente con un amiguito, que viene de ti llorando. ¿Cuál sería el abordaje correcto para yo entonces no crear de forma repetitiva cada vez que se presente ese evento? ¿Cuál sería el abordaje correcto? Bueno, por ejemplo, una de esas cosas es permitirle, mi amor, tú puedes llorar, o sea, validarle ese sentimiento, al margen de que tú creas que es una tontería. Hay que ponerse en el contexto de un niño para saber, de acuerdo a sus propias experiencias, lo importante que es eso en ese momento. Entonces, no importa llorar, mi amor. Ahora, trata de buscarle, sin invalidarle, la vuelta a la situación. Tú júntate con otros niños, que sí se rían contigo, que sí compartan contigo, pero los padres tienden a decirle, eso es que te envidia, eso es que ese muchachito... Cualquier otra cosa, y no es como una mala intención, la mayoría de los padres hacen un montón de cosas con buenas intenciones, pero el infierno, como dicen, está empedrado de buenas intenciones. Y yo lo que le digo a las familias que van a verme, que antes los padres de nosotros tenían una enciclopedia, y si acaso, yo creo que yo estudié con la enciclopedia Cumbre. El que no tenía una Cumbre y un pequeño Larousse. Yo tenía varias. Incluso esas personas que vendían enciclopedias, mi padre siempre las compraba de oportunidad. La británica. Y yo la encontraba enciclopedia bíblica, enciclopedia que sé yo cuánto. Yo recuerdo que aquellos libros del mismo color de tomos, claro, que estaban en la habitación de nosotros, ¿tú me entiendes? Entonces, pero hoy en día, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, lo que digo es que si nos pasamos horas viendo la historia y lo que está haciendo no sé quién, yo creo que pudiéramos pasarnos un ratito viendo qué podemos hacer por cambiar esos comportamientos y cómo accionamos en base a una generación que está subiendo. Pero terminando un poquito eso, te digo que también patrones relacionales de nuestros padres que no sabían realmente. Pero imagínate que yo crezco en un hogar, por ejemplo, donde yo de adolescente o preadolescente veo a mi mamá llorar, sufrir, y cuando me viro a ver es la figura paterna, por ejemplo, que está haciendo sufrir a mi mamá porque voy entendiendo que papá tiene otra mujer o que la maltrata o que no la tome en cuenta, que no le dedica tiempo. Exacto, pero de repente veo que además, a pesar de que mamá llora y todo, papá y mamá son felices al otro día y todo sigue bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con la capacidad intelectual que yo tengo? No, y esa capacidad a esa edad es una esponja que todo. Entonces, pero y prácticamente, lo hacen papá y mamá. prácticamente perpetua. La gente piensa como que no. Exactamente. Entonces decías... Es que lo hacen papá y mamá, entonces son mis referentes en este momento, es el lugar donde yo más paso tiempo, debe de ser lo correcto. Entonces yo entiendo, empiezo a relacionar el amor con el dolor y siento que cuando no duele no es amor,
O esos niños que le dan una pela y le dicen, y el papá se pasa o la mamá con el castigo y todo, y cuando viene uno de los cónyuges a explicar o a intervenir lo que le dice mi hijo, no le haga caso, no te ponga bravo con tu papá, que él te habla así o él te dio esa pela porque él te quiere y él te quiere cuidar. ¿Qué es lo que realmente tú le estás diciendo a esa mentalidad que no tiene esa capacidad de ver las cosas como nosotros los adultos? Que el amor, que el que te hiere es porque te quiere. Fíjate, te quiero más o menos, te voy a sacar un poquito, porque quiero aprovecharte. Yo estudié psicología, pero prácticamente yo no ejerzo la psicología. Ok. O sea, yo sigo leyendo, trabajo con personas y mi abordaje clínico en la parte de alimentación, yo reconozco, por ejemplo, los vínculos tóxicos con los alimentos, reconozco que algún tipo de personalidad o trastorno de fondo nos lleva a una codependencia de los alimentos, por ejemplo, Claro. y yo lo abordo de esa manera. Hay personas que cuando yo le hago la entrevista, utilizo inclusive un test que es online que se llama Braverman Test, que me dice de los tantos que hay, cuál es la dominancia o la carencia, los principales 4 neurotransmisores que definen mucho la personalidad. Dopamina, serotonina, acetilcolina y GABA, por ejemplo. Lo utilizo Exacto. mucho. Gente con dependencia de GABA, o carencia, perdón, de GABA, son gente más propensas a adicciones de marihuana, bebidas alcohólicas. Gente con carencia de serotonina son más propensas a dulces o cosas que estimulan la producción de insulina para transportar triptófano y crear el efecto de tal cosa. Y la gente con dependencia con dependencia De perdón, dopamina. perdón, Con perdón, perdón, falta de perdón, perdón, dopamina. deficiencia, perdón, Ajá. pido excusa, de dopamina son más propensas a mantenerse todo el tiempo buscando cómo estimularse. Excitación. O puede ser, por ejemplo, para trabajar con un café porque están completos, o la gente que tiene mucho más tendencia a usar cocaína, por ejemplo. Drogas O la gente, ilícitas. por ejemplo, con deficiencia de acetilcolina tienen ya un asunto de pérdida de memoria. Eso lo tomo yo en cuenta. Pero te voy a llevar a otro plano, un poquito más turbio, para aprovecharte. Algo que se está estipulando mucho, especialmente en psicólogos como Jordan Peterson, Ujú, psicólogos muy renombrados, ujú. es que fíjate cómo hoy en día a través de lo que se está moviendo con la implementación de nuevas tendencias culturales que tienen que ver con la ideología de género y otro tipo de cosas, trastornos, por ejemplo, que eran considerados anteriormente como un trastorno como la disforia de género, hoy se van normalizando, viéndolo como que ya en realidad encajan nuevos perfiles que tienen que ver con la definición de género o sexo. Pero no vamos a entrar en esa parte, porque es una Ujú, parte muy ujú. difícil. Pero esa es la parte, deciré, donde digo yo hoy, si aún inclusive en universidades como Harvard se está promoviendo este tipo de cambio de paradigma, por Ujú. llamarlo de esa manera, donde inclusive ya la parte cromosomal, la parte que tiene que ver con biología, se relega y cualquier condición que anteriormente era visto como digno de estudio, y sabemos que eso ha ido evolucionando. No estoy diciendo que no haya cabida para esto. Ujú. Vimos como en ciertos momentos, por ejemplo, el comportamiento, la inclinación homosexual era visto como una patología. Y sabemos que eso no es así. O sea, eso no tiene nada que ver con eso. Hasta el Pero, sí, DSM-3 sí, 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 fue exacto, considerado exacto. una Pero patología. fíjate cómo ahora también, por ejemplo, a un niño que sabemos cómo va, como tú describes esa parte de la construcción Ujú. y que su entorno va a definir su percepción de su entorno, va a juzgar, por un lado, y como vemos también, por ejemplo, que lo sabes tú muy bien, lo sabes especialmente médicos como los psiquiatras, ese tipo de cosas, que incluso ciertos perfiles hormonales o carentes o dominantes conllevan a cierta inclinación no sexual, pero sí conductual, Ujú. o de apatía o de inseguridad. Y vemos como en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se está promoviendo tanto como en España y Canadá y otros Ujú. países que están avalados mucho por las nuevas tendencias de esta tendencia globalista, Agenda 2030. Más o menos es un tema mucho más Claro, profundo con sus tentáculos, claro. pero vamos enfocando en la parte clínica, la parte científica. ¿Cómo vemos que cosas que personas dicen, pero es que es imposible? Porque ¿cómo es posible que un niño, como tú dices, que lo describe, que va en un proceso, que quizás por un asunto ambiental, falta de naturaleza, estimulación a través de lo que ve en la pantalla, poca figura paterna, una figura materna trastornada o quizás ausente, Ujú. viene un niño con cierta edad, te dice, bueno, lo que pasa es que yo no sé lo que yo soy porque se lo dijeron o lo vio. Exacto. Quiere decir que lo está aprendiendo, no es que tiene en realidad, está definido porque no hay forma que un niño pueda definir nada. Claro. Yo recuerdo que yo, con 5, 6, 7, 8 años, yo no entendía o no cabía en mi cabeza
que el pene era más que otra cosa para orinar. Claro. Y que una niña tenía una vagina, pero para mí no existía ni siquiera una relación, no existía cómo ver la parte de sexualidad humana. Claro que tenemos una sexualidad marcada por cosas que sabemos, Exacto. pero cómo, y viene la pregunta, no es para hablar de ese tema, sino cómo yo puedo confiar en las competencias de un profesional de la conducta para enseñarme cómo ser mejor padre en el sentido, no en función a cómo manejo mi hijo, sino el resultado que yo voy a tener de ese niño cuando sea adulto. Ok. Sí, hay cosas que incluso yo que estudio psicología, comienzo a cuestionar de la ciencia, aún sabiendo que muchas de estas tendencias Van a son variar. fundadas o a nivel de fondos o son pagas por ONG con agendas muy particulares. Quiere decir que no vino de una observación a través del método científico, sino yo decido que esto va a cambiar ahora. Entonces, fíjate cómo tú hablas, que es muy importante. Fíjate todo lo que te he dicho a partir del ejemplo de el papá que le da una pela al niño, o la niña que ve a su mamá llorando, pero al día siguiente está bien con su papá, y vincula o relaciona o crea automáticamente una visualización hacia el futuro que vincula amor Con dolor. con dolor o amor con maltrato físico O verbal. o verbal, cualquier tipo de maltrato, ¿verdad? Entonces, Lo valida, lo ve como bueno y válido, porque si papá y mamá... yo te digo ahora, por ejemplo, yo como papá de 4 hijos y de una niña pequeña ahora mismo, viendo el mundo cómo se va moviendo y cómo se comporta la generación actual, que es una generación que llaman la generación de cristal, la que viene ahora mismo, a mí no me apetece que mi hija sea usualmente con un perfil donde no tiene las herramientas emocionales para abordar en esa falacia, esa mentira de que el mundo va a ser perfecto, tenga las herramientas de ser una guerrera. Guerrera no de violencia, sino de tener la capacidad de ser resiliente a cualquier adversidad, poder enfrentarlo. Entonces yo no quiero que mi hija se desarrolle entendiendo que quizás ese ambiente de perfección en el hogar es lo que vamos a encontrar en un mundo tan caótico e injusto fuera del hogar. Entonces, esta es la pregunta. ¿Hasta qué punto lo tradicional, como nosotros crecimos, sabiendo que había muchas cosas buenas y otras tantas horripilantes en la crianza, hasta qué punto abandono al completo aquella crianza tradicional que forjaron hombres de carácter, mujeres luchadoras, no, como digo yo muchas veces, no ñoñas, no mamitas, sino que en lugar de buscar la queja, aprovechan el conflicto o aprovechan, digamos que en la crisis como una oportunidad de crecimiento. ¿Cuál parte donde tú entiendes que está el punto de equilibrio entre lo anterior y lo nuevo? ¿Qué dejar, qué tomar? ¿Abandonamos completamente la crianza tradicional y evolucionamos en niños con algo que aún no se ha probado, pero que sabemos por ciencia que tiene ciertas connotaciones hacia el futuro? No sé si entendiste la pregunta. Sí, bueno, sí, yo lo que entiendo. ¿Te lo compliqué? Sí, no me lo complicaste, en verdad. Lo que pasa es que no hay un modelo perfecto, empezando por ahí. No es el mejor modelo el que tuvimos. Ciertamente, yo vengo de una familia disfuncional, como la mayoría de nosotros, tomando en cuenta lo que se denominaría lo que era lo más común. Claro, lo más común. En nuestra generación, un padre que era entregado y dignificaba su matrimonio con una conducta de fidelidad y ese tipo de cosas. Pero era más padre trabajador. Era la excepción. Exacto. Ok, estamos claros en eso. Exacto. Entonces, ok, no hay un patrón específico que podamos decir, ok, borremos con todo lo del pasado, porque ciertamente hay cosas que han venido cambiando y la ciencia ha ido avanzando y cuestiones que damos por buenas y válidas en una época, a nivel científico inclusive, pues hoy en día no lo son tan probados como lo que hablamos del DSM-3, que es el libro de criterios diagnósticos de esta parte del hemisferio americano. Y obviamente, pues ya con los años, ya vamos por el 5,
5, en dirección ya casi al 6, y obviamente ya dejaron de haber un sinnúmero de trastornos en esa nomenclatura, como por ejemplo el de que ser gay o tener una preferencia por tu mismo sexo era una enfermedad o una patología, como lo dijiste. Ahora bien, acerca de la crianza, que cuál es mejor, yo creo que lo mejor es lo que a nosotros nos funciona. Lo mejor es lo que a ti como ser humano, hoy en día, a través de tu propia resiliencia y de tu propio trabajo y de tu propia dificultad y éxito, te ha dado resultado. Lo que tú estás diciendo es algo muy importante, porque estamos hablando de la experiencia vivida por uno, sabiendo qué sumó y qué restó, ¿verdad que sí? Exactamente, exactamente. Entonces, en base a eso, hay cosas que aunque fueron muy buenas antes, definitivamente tenemos que limarle un poco las esquinas de nuestros padres que nos enseñaron que estaba muy bien, pero que realmente la manera en que fueron no se tomó en cuenta la edad que teníamos. O sea, cuando los padres van y te dicen, no, porque yo le expliqué que nos acabamos de divorciar y que, o sea, tampoco tan claro. Ella lo entendió perfectamente. No, eso no es así. Perfectamente. Eso tiene un proceso de desmonte. Claro, y es un proceso paulatino, como todo en la vida. Lo que pasa es que es la propia necesidad del padre para no sentirse culpable. Claro. Padre le hace padre o madre. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que realmente lo que estar informados, estar viendo, porque este es un mundo de cambios. El ser humano a lo único que está sujeto después de la muerte, ciertamente, es al cambio. Y es a lo que más le tememos. Entonces, realmente, lo que a ti te funciona, que está probado, probablemente a mí no me funciona tanto. Te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta trabajar con ejemplos para que la gente pueda edificarlo. Por ejemplo, yo tengo mi pareja. Yo también trabajo mucho con ejemplos. Mariel. ¿Verdad? Que pertenecemos a dos generaciones bastante distintas. Ella es millennial. Yo soy 60 y pico, 69, 68. Esa es la generación mía. Quiere decir que yo tengo 54 para 55 años de edad. Yo te llevo 2. Por ahí vamos. Vamos por ahí. Hoy en día, por ejemplo, las nuevas tendencias de crianza positiva, ese tipo de cosas, y te digo con mucha sinceridad, para mí me sabe un poco a mierda eso, porque la vida no es positiva. Los niños hay que entrenarlos, claro. Yo sí creo que aprendí a través de ella, tengo que darle los méritos a ella, a tener más paciencia, escuchar y entender que muchas veces, cuando yo quiero descargar algo en mi hija que he logrado no hacerlo, porque me hizo un propósito de ser mejor padre uno que fui con mis hijos anteriores, entiendo que es un problema mío, no es un problema del niño. Entonces yo estoy descargando. Pero, por ejemplo, el miedo. El miedo es aprendido. El miedo es aprendido. Entonces, ahora mi hija que ve muñequitos, le llama Coco, tengo miedo. Y Mariel, claro, en su forma de ver la crianza, que es la que ella ha aprendido a través de las redes sociales, con los coachings de crianza, porque lamentablemente su madre no está para enseñarle lo que tiene que enseñarle en el momento como mamá, que anteriormente eso es lo que se hacía. La mamá llamaba a su mamá, o sea, la abuela de nosotros para aprender. Sí. Había una transferencia generacional. Yo digo, es que la palabra miedo ya no significa, está repitiendo algo que escuchó, pero yo entiendo que el niño, el miedo es a lo desconocido. El miedo es aquello que yo no tengo control. El miedo a aquello que tuve una experiencia que me marcó con dolor o una experiencia que fue trauma, en la cual yo ya no quiero superarlo, volverlo a repetir. Entonces, muchas veces yo digo, es que en realidad tenemos que tratar de entender que así como tú dices que es un asunto de balance, tenemos que procurar, y reitero, una opinión personal de Juan Carlos Simó, de que el niño tenga más herramientas y que a través de la educación y la formación, el ejemplo del padre, no la retórica, sino lo que estamos haciendo, ver que no hay miedo. Por ejemplo, yo me inyecto. Y tuve ahora mismo una fractura, me estuve inyectándome unos péptidos, yo mismo me inyecto. Entonces la niña, ¿qué es eso, papá? Ven, y yo hago que me inyecte, claro, con una agua pequeñita. Claro, claro. ¿Y te dolió? No. No es que, pero lo puedo tolerar, no es algo porque yo temerle, porque quiere decir, fíjate cómo me voy a sanar. Claro. Y ahora mismo yo la pongo, claro, con mi mano, ella me inyecta y retira la agujita, y digo, tú eres la doctora de papá. Y así es sumamente orgullosa. Claro. Ya no tiene el trauma que mañana cuando le toque ser inyectada, claro que es algo traumático, coño, una aguja, pero no lo va a ver como algo que no pueda superar, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces, por eso es que yo reitero muchas veces, y tú dijiste algo que sí me llegó bastante en este momento, aún con tu discurso, de cómo evitar la codependencia a través de entender qué nos lleva a ella, también tomar en cuenta otros patrones conductuales que no nos hacen más fuertes o resilientes hacia el futuro, entender su origen y cómo yo puedo evitarlo. Ahora con mi papel de padre, yo aprenderle mis errores
mis carencias y, digamos, mi tipo de personalidad que quizás me pueda ayudar o me pueda restar en función como yo lo encaje en ciertos estereotipos de roles, cómo yo evitarlo. Mira, ahora que tú dices eso, pero ahora me fui pensando en algo. Tú estabas hablando del miedo. Yo tengo un caso de una persona, fíjate cómo los padres queriendo ayudar se equivocan. O no aportan lo mejor que pudieran aportar en ese sentido. Yo tengo una persona que le da miedo todo. Le da miedo ir a la zona colonial, nunca ha ido. Cada vez que tú le dices, no, en la zona me pueden atracar, me pueden pasar. Me llamó la atención que fuera una persona tan miedosa y entre conversación y conversación caí en cuenta que los padres, tratando de protegerla la vida entera, la llenaron de miedos. O sea, ten cuidado, no vayas a esa vaina, Oye, esa vaina tiene es 30 y terrible. pico de años. Señor, esa y vaina... no ha vivido nada, nada. y No muy ha tenido probable. pareja, no ha tenido... eso es porque terrible. dice, ¿cómo yo le voy a llevar una pareja a mi casa? O sea, Eso ahí es hay terrible. personas que deben estar diciendo, no, pero eso es de loco. Señores, eso pasa más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, esa transferencia, y ahí es lo que digo, eso no funciona. Ese papá sí tiene una niña hoy en día en su concepto de seguridad, pero esa persona es infeliz, si no, no estuviera pagando toda la semana para ir a que le escucharan. Entonces, esa seguridad que tiene de su integridad física, probablemente lo que le ha restado es vida. Entonces, ese padre cree que ha hecho lo mejor, su mejor Es un trabajo. desastre. Entonces esa Es un persona desastre. ya hoy en día se resiente ante esa figura paterna y esa figura materna. Porque que descubre y le echa la culpa a ellos. Claro, definitivamente. Entonces esa es una forma, tú dirás, bueno, pero yo fui un buen papá, yo lo que estaba era protegiéndola, pero la protegiste a un punto que la aterraste del mundo en que vive. O sea, esa muchacha tiene miedo a vivir, que es lo único que estar vivo nos pone enfrente. Bueno, te voy a dar un ejemplo. O sea, nos supone. Y la ventaja es que yo creo que hemos hecho un buen equipo como papá y mamá, o sea, como padres, Mariel y yo, porque Mariel es mucho más conservador en el sentido, no corre, espérate. Y yo, oye, déjala, obsérvala y tú estás cuidándola. Como muchas personas dicen, yo espero que Jesús me cuide. Claro, estamos ya de lo claro. Claro que tú no la vas a dejar pero cuando tú ves tienes que que el peligro hacer algo. pero tú tienes Claro. que dejarla, por ejemplo, la niña. Yo le enseño de que está chiquitita. Cuando subimos desde el sótano, dejamos el carro, tenemos que pasar el estacionamiento. Claro. Y ella se para y mira hacia los lados para decirle carro. O sea, en lugar de decirle no cruce, Claro. yo le entrené porque habrá un día Tú que no vas a quizás estar ahí. o yo me descuido y sale corriendo. Ella sabe que tiene que pararse. Yo la voy entrenando. Claro. Lo mismo pasa con los alimentos. O sea, los niños no saben lo que es malo o bueno o lo que sí pueden decidir si les gusta o no. Claro. Pero si escuchan a un papá, wow, qué asco, no me gusta eso, Claro. ellos van a repetir y lo van a rechazar. emular, eso es lo que quieren. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, cómo lo expresamos con los niños. Claro, son unas grabadoras, son Claro. grabadoras. Y mira, volviendo al hecho de la persona codependiente, también quiero dejar claro que muchas de esas cosas también son cuestiones características de personalidad propia. Sucede también en familias numerosas. Las familias numerosas ya tienen los espacios tomados. Cuando los hijos más pequeños van Van llegando. van encontrando los lugares, van encontrando y tomando lugares que ya no están tomados. Quiere decir que los lugares primordiales son el rebelde, por ejemplo, no, el rebelde, perdón, me equivoqué, es el que está más abajo. Puede ser el niño tercero, el cuarto. El primero es Superman, el que trata de que los padres lo validen en todo. Fue el primero que llegó. Exacto, y ese es el que se le ha dado también todas esas atenciones. También tiene que ver con que después que tú tienes un niño, yo recuerdo que yo soy la sexta de 7. Yo de chiquita crecí pensando que no me querían tanto. ¿Y tú sabes de dónde yo lo pensé eso? Primeramente, de que cuando yo veía los álbumes de mi hermana y de mi otro hermano que me seguía, que era mayor que yo decía, pero mira aquí el primer mechoncito, el zapatito disecado en oro, en pintura dorada, en no sé qué. Digo yo, pero ¿y de mí? Cuando yo llegué a yo, que era la sexta, ¿y dónde están los míos? Nada de eso.
Hoy en día entiendo ciertamente que cuando un padre tiene 7 muchachos, los padres ya cuando tú tienes un sexto, ya tú no estás tanto para el primer mechoncito. Cuando llega el primero, ya lo que tú quieres darle comida y que se críen y crezcas. Cuando llega el primero es una cosa impresionante, o sea. Pero definitivamente esos son los lugares que ya van quedando. Entonces llega la persona, la rebelde, llega la que de alguna manera, que en ese caso yo fui en un momento dado, y he sido en mi forma de ser siempre, pero ya dentro de una manera que es saludable para mí. Pero ya uno va encontrando esos lugares y al encontrar esos lugares, pues esos lugares te sitúan con ciertas características de personalidad. Y a eso se suman entonces todo lo demás que aprendimos. Ok, todo lo demás que vamos aprendiendo con esas cosas, desde cuando nos referimos a algo en términos negativos o hasta positivos. Y los hijos quieren, ¿quién es el referente principal? ¿De quién queremos sentir que se sienten orgullosos de nosotros? Son nuestros padres. Entonces empezamos a copiar muchas cosas. Yo tengo padres que me hablan de que lo mentirosos que son sus hijos. Y yo le digo, bueno, imagínate, si cada vez que te llaman por teléfono, tú le dices, dile que yo no estoy aquí. O sea, obviamente tú eres la primera que le estás enseñando a mentir. Y parece mentira. Esto es un ejemplo. Yo no quiero irme a un punto y a una arena tan drástica, pero lo que tengo que decir es que ciertamente debemos ser más conscientes de lo que hacemos y cómo nos comportamos, porque como tú bien dices, estamos aprendiendo, estamos conociendo un mundo y lo vamos a aprender a través de las personas que están supuestas a cuidarnos y a querernos. Y si ese cuido y ese amor acontece de una manera adecuada, vuelvo y digo, adecuado, léase lo que a mí me ha servido y lo que yo entiendo que es importante para mí, que me ha logrado impulsar, pues para lograr mis metas, pues realmente eso es lo que yo tengo que seguir motivando. Siempre tomando en cuenta la característica de personalidad. Puede ser que yo sea una persona más fuerte y mi hija sea una persona súper sensible. Yo soy poeta. Yo escribo desde pequeñita. O sea, definitivamente mi mundo era mucho más profundo que el mundo de otra persona que no tiene esa sensibilidad. Entonces, a mí me afectaban cosas que a otras personas no lo afectan. Entonces, también tenemos que ver las características de cada uno de los hijos. Esto es muy importante. Se supera, se trata, Definitivamente, se trata, se trabaja. Las personas realmente llegan a consulta ya cuando están en un punto muy dieron fondo. Tocaron Le está fondo. afectando, no aguantan claro, más. Y el fondo que el otro ve desde afuera pudiera ser, pero para mí tocar fondo es llegar al límite de tu propio sufrimiento. Cada uno tiene un punto. Para lo que para mí pudo haber sido un fondo, para ti todavía no. Mira, créeme, por ejemplo, te puedo decir, y me gusta, creo que casi siempre mis seguidores, que me honran mucho con el podcast, conocen siempre la fachada de las redes sociales, ese tipo de cosas, pero yo soy un ser humano cualquiera y, por ejemplo, a mí me tocó hacer fondo no hace mucho, en ciertos aspectos de mi vida personal. Yo he sido muy coherente en lo que tiene que ver mi trabajo. O sea, yo soy quien yo soy hace muchísimos años desde que comencé a dedicarme a lo que yo hago. Y esa búsqueda de encontrar la verdad o respuestas reales a tantas interrogantes en la parte de salud. Pero creo que sí que esa parte que tú acabas de decir, creo que cada quien le debería de tener la capacidad de autoevaluarse o a través de la guía de una persona como tú, para definir cuáles serían las características que quizás hemos asumido como algo normal en nuestra vida. Y pensar que en lugar de ser normales, ir un poquito más atrás y reconocer un patrón que quizás aún buscando la felicidad no nos estamos comportando para llegar a ella. Exactamente. Y eso me ha pasado a mí recientemente y la verdad es que ha sido un proceso de crecimiento para mí en la parte de mi relación personal. Decirle muchas gracias por estar aquí con Juan Carlos Simón. Gracias a ti. Para mí estos son temas súper interesantes y de los cuales hay mucha tela que cortar, pero definitivamente el crecimiento humano, el tratar de ser mejor. Me gustaría, para cerrar, decirte, es el término de resiliencia que tanto me encanta porque me identifica mucho. Viene del término de la física, de la capacidad que tiene un cuerpo de, a pesar de haber sido sometido a golpes, a diferentes golpes, recobrar su
su forma original. Adaptarse y fortalecerse. Y fortalecerse. Entonces, yo también vengo de ahí. Parte de lo que hago se deriva de mi propia inquietud y de mis experiencias personales, que también me ha tocado mucho tocar fondo, pero también le quiero decir a las personas que no se crece solamente del fondo, se crece del éxito, se crece del superarse. Así es. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.